Ya en el tiempo de descuento. Con las últimas energías. Sí, totalmente. Esperando, pero digamos, con la alegría el domingo, que vayan todos a votar, que ejerzan ese derecho, que es el único que tenemos para elegir a quienes nos van a representar de acá a 4 años, así que esperemos que la gente vaya y ejerza ese derecho. ¿Cómo están viviendo esta campaña que decíamos que a veces sigue careciendo por respecto a cada candidato hace lo suyo, pero de propuestas a veces se empeñan más en criticar lo del otro? Bueno, quienes están en gestión es más fácil tener motivos para que los critiquen que los que quieren llegar. Hay que trabajar, y es lo que nosotros hacemos, por sobre lo propositivo. Nuestro equipo se caracteriza por caminar, por trabajar, hablar con la gente, siempre pensar ideas nuevas, en base a lo que nosotros pensamos que tiene que ser el modelo a seguir. Un modelo de ciudad y un modelo de país basado en el trabajo, en la educación, en el esfuerzo. No podemos seguir sosteniendo un país a base de subsidios. Los subsidios son herramientas que te sirven a corto plazo, pero hoy el gobierno nacional, apoyado por el gobierno provincial y el gobierno local, porque están en la misma línea, ellos defienden un modelo basado a subsidio, y tenemos que cambiar esa cabeza. Este país se levanta con trabajo, con esfuerzo. Es lo que uno tiene como valores principales, más allá de que obviamente la calle te marca la agenda, y hoy los problemas de Rafaela van por la inseguridad, van por los problemas económicos y sus distintas variables, la falta de empleo, la inflación, y también lo difícil, sobre todo para las familias jóvenes, acceder a su primer terreno, a su primer vivienda. Esos son los ejes fundamentales en los que trabajamos, los que profundizamos durante toda la campaña y en los que también queremos basar nuestra gestión a futuro. Respecto a esto último, ¿qué se puede hacer del Consejo? ¿Qué hicieron y qué se puede profundizar como concejales? Porque muchas veces se mezclan las funciones y es necesario saber qué elige hoy, el domingo, el ciudadano que va a votar a un concejal. Un error que normalmente pasa es que quien no está en la función, al intentar ingresar, promete cosas que no tienen que ver con la función específica de un concejal. ¿Les pasó en la campaña? Y en algún momento nos puede haber pasado, pecamos de ingenuos pensando que tal vez proponiendo una idea era suficiente. Después en realidad lo que te pasa es que uno lleva una buena idea y después quien la tiene que ejecutar es el intendente. Y muchas ideas que hemos llevado convencidos de que eran buenas, el intendente no las ejecuta por mezquindades políticas muchas veces, o por la decisión política de priorizar otras cosas y no eso. Nosotros presentamos muchísimos proyectos en lo que tiene que ver con la seguridad, con el control. Ale trabajó mucho en género y familia. Hubo muchos temas en los que trabajamos. Obviamente que la pandemia nos cambió de eje y tuvimos que focalizarnos en lo inmediato, que tenía que ver con la realidad en materia de salud, en materia económica, en acompañar a los principales afectados. Pero nos quedaron muchas ideas, muchas propuestas, las estuvimos mostrando durante todo este tiempo en seguridad. De hecho, digo, la pandemia seguramente les cambió la agenda y mostró lo que faltaba y que por allí iba quedando relegado. Bueno, pasa que en pandemia nosotros nunca dejamos tampoco de trabajar. Si bien estábamos más limitados porque había un decreto que no nos permitía ir a los barrios, seguimos trabajando, yendo al consejo en forma virtual, por teléfono, porque la gente que quería comunicarse, en ese momento la gente tenía mucho miedo. Hay que recordar que había que informarle a la gente, también darle tranquilidad de lo que estaba pasando. Entonces los proyectos, muchos proyectos quedaron pendientes, que los estamos sacando ahora, y otros estamos esperando que suban los funcionarios del Ejecutivo para poder debatirlo, para poder mejorarlo, para que sea un beneficio para todos los rafaelinos. Que no logramos que los funcionarios suban al Consejo, yo lo vuelvo a repetir, no suben a debatir el proyecto. Nosotros tenemos los votos, incluso los concejales oficialistas van a acompañar los proyectos y los vamos a sacar. Pero siempre la idea es tratar de construir para adelante, debatir y mejorar los proyectos. Y voy a volver para atrás cuando vos preguntaste cuál es la función del concejal. Generalmente el consejo tiene la obligación, la función principal es controlar al Ejecutivo. Y quizás nosotros teníamos una ventaja. Yo vengo del consejo siendo secretaria en su momento de Germán Botero, cuando salió electo concejal, así que uno ya sabía lo que puede hacer un concejal y lo que no. Nosotros no prometíamos cosas. Por supuesto, uno lleva ideas nuevas y depende del Ejecutivo que lo lleva adelante. Pero proponíamos cosas que se pueden llevar adelante, no íbamos con proyectos descabezados, porque así mismo cuando Leo presentó los proyectos de seguridad como alarmas comunitarias, tampoco
digamos, lo llevó adelante el Ejecutivo. Claro, por darle un ejemplo. El control no es poner palos en las ruedas. No, al contrario, nosotros acompañamos todos los proyectos del Ejecutivo, acompañamos, porque siempre, a ver, entre el Ejecutivo y nosotros está la gente, y para nosotros está la gente, tenemos que beneficiar a la gente. No importa que venga de otro gobierno que no sea el nuestro, si es del Ejecutivo y beneficia a la gente nuestra, bienvenido sea. Y así acompañamos todos los proyectos, obras Quitar que vinieron. la UCM, dejar de tenerla como referencia pero no aplicar, ¿es un palo en la rueda? No, modificar los porcentajes. la fórmula polinómica, decís vos. Sí. No, es una metodología distinta. La fórmula polinómica fue pensada en un momento para quitarle la discusión política al aumento de la tasa, que sea algo automático, basado en diferentes referencias. Nosotros en su momento decidimos quitarla porque entendíamos que la discusión política hay que darla, porque más allá de lo que indiquen los aumentos, por ejemplo, de precios, los aumentos del costo de combustible o de la hora de trabajo de un municipal, lo que tenemos que tener en cuenta es que tal vez la gente, lo que se vive, la realidad en la calle, no están dadas las condiciones para aumentar. Y esa discusión, una fórmula fría, matemática, no te refleja ese termómetro y lo que está pasando en la calle. Entonces nosotros dijimos, tomamos ese número como referencia, pero de la discusión política démosla, porque cuando nosotros vas a la calle y un vecino te dice, Leo, no llego a pagar, no llego, la inflación me come el bolsillo, tal vez esa fórmula no refleja eso, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también, sí, claro. Y lo vamos a seguir defendiendo. Claro. Un minuto antes de seguir con ustedes, porque tenemos al candidato que va a defender el espacio que representan, que se trata de Juntos por el Cambio, Mario Barletta, candidato a diputado nacional para el próximo domingo, junto a Carolina Lozada, candidata a senadora nacional. Mario, buen mediodía, ¿cómo está? Bien, estoy bien, pero no logro verlos. No nos ve, pero estamos, nosotros estamos. Es lo de menos, Mario, es lo de menos, Mario. Bien. Lo importante es que nos escuche. Bueno, perfecto. Acá tengo a Leonardo Biotti, tengo a Alejandro Zagardoy, que representa y defiende los colores de su espacio aquí en la ciudad. Preguntarle cómo llega a esta etapa de la campaña y hablando de un tema tan sensible como el que hablaban recién Leo y Ale respecto a la inflación, al bolsillo de los contribuyentes. Bueno, desde el Congreso Nacional se puede hacer mucho respecto a este tema. Claro que se puede hacer mucho. Primero, bueno, un gran saludo a los candidatos a concejales que sin lugar a dudas van a tener una excelente elección. Y responderte, ¿no?, el tema de la inflación. La primera pregunta que nos deberíamos hacer es cómo hacen en Chile, en Perú, en Uruguay, para no tener inflación. ¿Y por qué nosotros no logramos hacer exactamente lo mismo? A ver, el secreto está en el Banco Central independiente. Así como la justicia es independiente y no debería ni hablar con el presidente, el Banco Central tiene que ser necesariamente independiente. Y cumplir con que el presidente no puede emitir moneda, el presidente no puede gastar más de lo que está en la ley de presupuesto, el presidente no puede fijar impuestos y el presidente no puede tomar deuda. Estas 4 funciones son exclusivas del Congreso de la Nación. De esta manera se ordena la economía. Y te voy a dar algunos ejemplos, como te mencioné. En Chile se pasó de Bachelet a Piñera, no tocaron el Banco Central. En Uruguay, del Frente Amplio a la calle Pou, no tocan el Banco Central. Ahora ganó en Perú, ni siquiera podemos hablar de centro-izquierda, ganó la izquierda, no tocan el Banco Central. Este es el secreto, no hay mucho más que eso. Lo que pasa que Argentina, o los argentinos, qué sé yo, ¿viste?, nos gusta hacer las cosas al revés de cómo hay que hacerlas, o con un atraso de un siglo, porque en todos los temas estamos con grandes atrasos. En el tema de la economía, lo acabamos de explicar, en el tema de la educación, ni hablar, hoy los chicos aprenden cada vez menos. La educación está en el peor momento en décadas en la Argentina. Esto de que la educación es buena para el ascenso social, nada que ver. Esto de que la educación sirve para igualar, hoy genera cada vez más desigualdades. Entonces, ¿podemos seguir manteniendo la escuela pública con 4 horas de clase, que si le sacás los recreos te quedan 3 horas y media? ¿En qué cabeza cabe? Entonces,
tenemos que hacer una casi revolución educativa, una reforma muy profunda. Y el empleo, y con el tema de empleo lo mismo, porque hoy en la Argentina los índices de empleo son, digamos, alarmantes, de la desocupación o la falta de posibilidades para mujeres, para jóvenes, pero por otra parte las leyes que rigen para el empleador cada vez complican más a las pymes, que son el gran número que tenemos en el país. Sin lugar a dudas, yo te planteé lo del Banco Central porque es la medida estructural de fondo que después te va resolviendo los otros problemas. Pero por supuesto, en el mientras tanto, en el ahora, hay que generar algunas herramientas porque estamos en una situación desesperante respecto a la falta de empleo. Y no solamente de los jóvenes. Bueno, cuando yo te digo que hay que reformar la educación, es porque hoy menos del 50% de los jóvenes no terminan la escuela secundaria, y de los que la terminan habrá un 10% que está en condiciones de un acceso al trabajo. Porque si no les enseñamos en extensión horaria, con más horas de clase, si no les enseñamos idioma, no les enseñamos las nuevas tecnologías, que sepan programar, deporte, arte, bueno, es imposible que los jóvenes consigan el primer empleo si no los formamos debidamente. Está bien, me van a decir que eso lleva tiempo, tomemos medidas urgentes, lo de la economía también, y se pueden buscar algunas herramientas, creo que lo han planteado todos, el de generar alicientes como el no pago de los aportes patronales durante 2 años a aquellas pymes que incorporen jóvenes, que los capaciten y que puedan seguir desde ahí trabajando. Hay que generar también un apoyo muy grande a la preincubación y a la incubación de empresas, porque normalmente son proyectos también de jóvenes que se les ocurre, que tienen una idea, pero no tienen el asesoramiento jurídico, contable, para incubar esa empresa y para empezar a trabajar. Entonces, como lo hacemos en el parque tecnológico de nuestra universidad, esto lo debería hacer el INTI, el INTA, muchos organismos que pueden brindar colaboración para que se puedan incubar más empresas. Pero te quiero decir algo, está todo bien lo del empleo joven, pero no descuidemos el empleo de los que tienen 45, 50, 55 años. Están en igual o peor situación que los jóvenes. Es verdad. A algunos les faltan 3 o 4 años para poder jubilarse y están desempleados, porque la cuarentena dejó el tendal. Entonces, estas medidas que estamos ahora tan preocupados y todos hablando de ellas, que es el primer empleo, el empleo joven, y bueno, también tenemos que plantearla, insisto, para los demás de 45 años. Cortito, Mario, para después seguir con Leo y Ale, le consulto. Después del resultado del domingo, si gana unos o ganan otros, ¿puede ser que colapse todo? Porque también se está utilizando el miedo para conquistar votos. Bueno, yo espero que no. Siempre soy optimista, podría decir, en que hagamos lo que tenemos que hacer por una vez en la vida, ¿no? Si se equilibra el Senado y le quitamos el quórum propio al gobierno, si logramos una buena cantidad de diputados, va a haber un equilibrio. Y los equilibrios son buenos en tanto y en cuanto los aprovechemos para impulsar un diálogo, para tener acuerdos, para empezar a cambiar estas cuestiones de las que yo he hablado. Ese equilibrio puede ser muy positivo y es por eso que pedimos que acompañen a Juntos por el Cambio, porque es el único que puede hoy lograr que la Argentina tenga un equilibrio. De lo contrario, si el que ganase fuese el gobierno, bueno, ya fue por el Congreso, que no lo tiene en cuenta, tiene el Poder Ejecutivo, le falta la justicia. Y ya están los proyectos en la Cámara de Diputados de la reforma judicial, que lo único que pretende es la impunidad de los corruptos, y ya está en la Cámara de Diputados el proyecto para que al Procurador General, que es el jefe de los fiscales, se lo pueda nombrar con mayoría simple. O sea, hay un camino que es el del gobierno que ya sabemos a dónde va.
Ya sabemos a dónde va. Además, lo han dicho ellos, no es que yo lo supongo. ¿Quién es el ejemplo de gobernador para Fernández? De Formosa. ¿Quién es, y de Infran, quién es el modelo de gremialista?